Muy bien, ya estamos en este espacio del cual ya le habíamos platicado. Hoy en nuestro Fútbol y Más Express nos acompaña Dwight Castillo y con él vamos a platicar de este tema que, por supuesto, después de la eliminación del cuadro Super Chivo de la fase final, pues bueno, se habló demasiado. La continuidad o no del técnico Marvin Amarini Villatoro. Pero ¿cuáles son las ventajas de su continuidad? ¿Cuáles son las desventajas de su continuidad? Bueno, aquí venimos y lo platicamos. ¿Qué tal, Dwight? ¿Cómo está? Bienvenido a Fútbol y Más Express. Y bueno, para Dwight, con la experiencia que tiene, el conocimiento ya de muchos años siguiendo la Liga Guatemalteca, ¿cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas de la continuidad o no de Marvin Amarini Villatoro al mando del cuadro Super Chivo? ¿Qué tal, Gil? ¿Qué tal, profe? Pues bueno, ventajas. Ya conoce a la gente que tiene. Él escogió a sus jugadores. Tiene un plantel hecho a la medida. A Marvin Amarini Villatoro es el único técnico del fútbol guatemalteco al que todos decimos sabemos a qué juega. Y si sabemos a qué juega, sabemos a qué juega el equipo Super Chivo. Y cuando hablamos del equipo Super Chivo, hablamos del aguerrido Xelajú Mario Camposeco. Ese aguerrido necesita un ADN como el que ha implantado Amarini Villatoro. No hay mejor técnico en el medio guatemalteco que Amarini para los superchivos. Pareciera que uno está hecho para el otro. Las ventajas es, ya conoce la ciudad, la gente lo conoce. Desventajas seguramente también habrá, pero en las ventajas creo que tiene el camino hecho como para fortalecer las cosas que ya se dio cuenta que falló para este último torneo. Profe, ¿cómo estás? ¿Desventajas? ¿Ventajas? Quiero hablar primero de las ventajas y luego hablamos de las desventajas. Sí, las ventajas. Primero, saludo Dwight. Las ventajas, me uno a lo que dice Dwight. Ya conoce el medio. Y ya conoce la ciudad, ya conoce el ambiente, la presión que acá en Quetzaltenango se maneja, él ya la ha soportado de alguna manera, ha sabido manejar y todas las circunstancias. En ganancias, él ya sabe qué es ser campeón, lo disfrutó, lo gozó, pero también ahora que no clasificó el equipo, él está teniendo esa presión de decir usted no lo clasificó. Entonces me parece ser que son ventajas que puede hacer y de otra manera. Ventajas dentro de las charlas que se están teniendo con el equipo, con los dirigentes del equipo Xelajú Mario Camposeco, ya sabe los objetivos que quiere tener en la junta directiva y entonces él sabe que la pueden cumplir, pero que de alguna manera para cumplirlas me parece que el director técnico también puede exigir algunas circunstancias por las cuales adoleció el equipo en este torneo. Yo veo Tengo que sumar algo más, perdón, Gil. Tengo que sumar un par de cosas más. Tengo que sumar que ya tiene la planificación para el siguiente torneo, ya tiene jugadores apalabrados, ya tiene jugadores que sabe que van a venir a sumarle a su equipo. Y número 3, y no menos importante, tiene un sector de la prensa que sabe que es pro Amarini y sabe cuál es el sector de la prensa que no lo quiere, por lo tanto ya sabe inclusive manejar esas aguas turbias que pasan en el ambiente periodístico. Yo quería agregar, Dwight, exactamente eso. Después de 2 años, Amarini ha hecho y ha traído a jugadores. Sin embargo, en una conferencia de prensa salió y dijo, aquí yo ya sé qué clase de jugadores. Pueden ser muy buenos jugadores, pero si no tienen el temperamento, no aguantan la presión, no le sirven al equipo de Xela. Entonces esa puede ser una gran ventaja, el hecho de que él ya descubrió qué tipo de jugador debe traer y entonces después de 2 años me parece que ya el profe tiene que tener el ojo clínico para determinar este sí me gusta o más que le guste, este sí se puede adaptar sí me sirve, a las circunstancias, porque está bien. Hemos platicado a lo largo de estos programas de que el profe Amarini Villatoro ha traído gente de su confianza y muchos de ellos no han dado lo que él esperaría y entonces lo comprometen sin duda alguna, pero por estas características, cuando vino hace 2 años y califica a cuartos de final y se queda con Cobán, pues trajo ciertos jugadores. En el siguiente torneo disputa el título, lo gana y entonces también combina un par de cosas ahí interesantes. Y ahora en este torneo, cuando mantiene una estructura, de hecho tiene un plantel muy amplio, ahora ha dicho, necesito reducir ese plantel y traer jugadores con ciertas características. Otra ventaja para mí, conoce ya la junta directiva a Amarini. Amarini los conoce a ellos. De hecho, dentro de la planificación que él ha hecho, ha pedido 4 jugadores con ciertas características y seguramente económicamente mucho más altos. Y yo te digo aquí vendrá si le dan o no. Yo te digo una característica especial, porque lo dijo en una conferencia de prensa. Ahora ya conozco, ahora ya conozco, ya sé que el jugador que debe venir al equipo Xelajú Mario Camposeco debe ser, aparte de buen jugador con buenas cualidades futbolísticas, debe tener el carácter, porque nadie sabe cómo va a responder
dentro de la cancha en el aspecto de presión. La gente acá, llegaron 5.000 gentes en el último partido y presionan y presionan. Hay jugadores que tenés las cualidades perfectas para lo que quiere el director técnico, pero tu carácter no te da para desenvolverte. Sí, pero debe Es haber una una enorme característica ventaja. especial en eso. Debe Ahí haber una está. característica especial en eso. Y cuidado, tiene que ser buen jugador, tiene que aguantar la presión, pero no tiene que ser figura, porque la única figura en el Xelajú es Marvin Amarini Villatoro. En el momento que alguno quiera salirse a mostrar que es figura, se va. Y les puedo dar ejemplos: Darwin Long, Kenner Gutiérrez y cualquier otro que intenta salirse de ese molde, no sigue en el Xelajú si está Marvin Amarini Villatoro, porque la única estrella del equipo es él. Otra ventaja que puedo ver ya para ir cerrando las ventajas, vamos a hablar de las desventajas, es que por primera vez en la historia, Shela tendría continuidad de un técnico y a lo mejor pensar en un proceso. Shela ha cambiado desde que está en torneos cortos 36 técnicos. O sea, es un número que, si usted se da cuenta, significa que a cada 6 meses hay que estar cambiando el técnico. Es la primera vez que entonces, porque para tener cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. Si el equipo sigue cambiando técnicos y técnicos y técnicos, va a tener resultados a cada 11 años, como regularmente pasa. Entonces, es una ventaja también. Darle continuidad a un proceso y a lo mejor pues probar, porque al final Shell ha sido eso, ¿verdad? Prueba y error, pero 36 técnicos en torneos cortos, para mí es un exagerado número de técnicos. Es un despropósito fundamentalmente cuando uno voltea a ver y se da cuenta que en la cantera del Xelajú Mario Camposeco, solo en la Casa Club, hay por lo menos 30 jugadores esperando turno. Hay 30 jugadores que se están formando con las características, con los valores, con el color, con todo lo que conlleva tener una institución como el cuadro Superchivo. Pero ahora entramos a las desventajas, si ya me permite, y es Sí, sí, decirle: sí. ¿cuántos jóvenes les ha dado la oportunidad a Marini Villatoro en el equipo? ¿Cuántos jóvenes han progresado estando a Marini Villatoro? ¿Cuántos jóvenes se fueron? El Xelajú en el último torneo prestó 11 jugadores, tanto de la cantera como no de la cantera. A mí me parece que desventaja es que no creen los jóvenes, que sus proyectos no están hechos para crecer a jóvenes. Por lo tanto, el término proyecto habría que ver hacia dónde va y cómo lo piensa tanto la junta directiva como el mismo técnico. Dwight, pero No, no y es en el cuestión caso, pero no es cuestión de objetivos, porque si, a ver, a Marvin lo contrataron para conseguir títulos, seguramente nunca va a incluir jóvenes. Si a él le presentan un proyecto a largo plazo de procesos, entonces me parece que por ahí podría estar la clave. Pero si le dicen, te contratamos y lo que queremos son títulos, él va a utilizar todos los argumentos válidos, digamos, y en este caso la utilización de jóvenes parece que no es uno de ellos para conseguir el objetivo. incluso dentro, digamos que de los objetivos que le han pedido para este torneo, para esta temporada, es lo que dice Dwight, que confíe más en la cantera Superchiva. Por eso, pero tiene que ser de la mano en cuál es el objetivo. Que jóvenes realmente empiecen a mostrarse o conseguir títulos. Es que las dos cosas, desde mi perspectiva, es muy difícil conseguirlas. Qué bueno fuera debutar 5 o 6 jóvenes y conseguir títulos. Tiene que haber un balance. ¿Querés debutar jóvenes? Espérate, es un proceso. Pero no era el del mejor cual lleva tiempo. momento cuando fue campeón, no era el mejor momento para promover jóvenes, porque tenía crédito, porque venía de ser campeón. Si no era campeón no iba a pasar nada, si no clasificaba Es que inclusive, cuando pero que mostraba que Dwight, tenía jóvenes, no iba a pasar nada. Dwight, es que cuando fue campeón las circunstancias cambiaron porque Lo había llevaron. participación internacional. Y entonces en la participación internacional el director Hacía hacer a técnico un lado los quiso hacer un buen papel que lógicamente dejó a un lado momentáneamente el tema de los jóvenes, pero en este caso sí, Marvin Amarini Villatoro, que esa desventaja de torneos anteriores que muy bien cita Dwight, en este torneo o en esta temporada todo debe cambiar, porque para recordar los 950 minutos fue Caliche el que los cumplió prácticamente. Ahora se quiere que se diversifique, que no sea solo uno. Y aparte, Caliche no es canterano. La Junta Directiva le ha propuesto, profe, confiamos ¿Y en qué usted, pasó con pero dele Denilson, jugador de participación. 19 años, con progresión, un lateral que se necesitaba, que llegó con tanta rimbombancia? ¿Dónde está La presión Denilson? lo dejó fuera, Dwight. Eso. La presión lo dejó fuera cuando al profe lo hizo debutar, se recordarán ustedes, debutó en el primer, digamos, viene de Nilsson y en el primer partido del torneo lo debuta. Juega 2 partidos y a la banca y nunca más volvió a aparecer por esa presión seguramente que le dijo, mira, no estás todavía preparado. Maduro para ese tipo de presión. Una de las desventajas que yo veo, Dwight, profe, es, por ejemplo,
que si bien es cierto, a Marini ha llevado al título, bueno, cuartos de final en primera instancia cuando viene, final y título, semifinales y ahora al borde del descenso, porque hay que decirlo de esa manera. O sea, con Amarini hemos visto de todo del equipo de Shela, pero quizá la desventaja es la presión que él pueda sentir. A ver, inicia el siguiente torneo, 2 o 3 le va mal, empieza la presión de la gente. ¿Será que él podrá soportar esa presión de la gente que se pueda meter con él, olvidando a lo mejor los números que son positivos de él? Algo que inyectó a Marini dentro de lo positivo. A Marini, no sé si lo habla mucho en Shela, porque a nivel fuera de Shela no se habla. Les inyectó identidad a los jugadores. ¿Saben ustedes que cada vez que va a empezar un partido, antes del partido, en el camerino, se escucha la luna de Xelajú, los pone a todos a escuchar la luna de Xelajú? Eso no sé si lo hacían otros, pero a Marini inyectó ese sentido, voy a decir patriótico, voy a decir de lugar, darle la identidad que necesita el jugador, que se sienta parte. Cuando uno se siente parte de algo, pues va a pelear a muerte por lo que tiene, y eso es lo que uno esperaría de un equipo Super Chivo. ¿Sabe quién ha convencido en ese sentido? Es el Chepo Calderón. Se ha ganado la gente eso, cantando la luna de Xelajú, acercándose a la gente. Eso es lo que a veces hace la diferencia. Dwight, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un abrazo.